Bien. Vamos a continuar entonces la temática referida al Paleolítico. Pues ya vimos la parte contextual, les explicaba acerca de qué tipo de seres humanos son los que aparecen acá. Estos no son homínidos, como los que vemos en la primera imagen, sino que estamos hablando ya de seres humanos que tienen un razonamiento limitado, por lo menos un conocimiento del entorno, que les permite pues hacer ciertas actividades que el resto de seres, animales, homínidos también, en algunos casos no lo pueden hacer. Entonces la última imagen sería como la que representa más bien el grupo eh, que estamos hablando alrededor del 35.000 a 40.000 años antes de Cristo. Vivían en abrigos rocosos, eso recuérdense, eran nómadas, eso significa que se movían de un lugar a otro, no tenían una casa, las cuevas no las hacían, no las construían, sino que habitaban los espacios que encontraban. Y solamente era por temporadas, porque tenían rutas de migración. Sobre las creencias religiosas, pues está vinculado con el arte. El documento que leyeron sobre Arnold Hauser, que espero que se lo han leído, porque eso viene en el examen, pues él nos habla acerca de la idea, una de las ideas que se manejan, que la actividad de realizar estas pinturas en las paredes de las cuevas o los abrigos rocosos es para apropiarse del animal, es decir, es un ritual el que estaban realizando, no estaban pintando por cuestiones estéticas. Eso no existe para él. Estaban apropiándose de un ser. De hecho, pone un ejemplo y dice, hablando sobre un testimonio de un estudioso de los indios norteamericanos, que uno de estos indios decía que desde que uno de ellos, del hombre blanco que estaba por ahí, había dibujado en una libreta unos búfalos, los búfalos se habían escaseado. O sea, él se llevó muchos búfalos y por eso nosotros no tenemos búfalos y tenemos poco para poder alimentarnos. Entonces, según él, al dibujarlos se los había quitado. Entonces, algo así es el razonamiento que se piensa que había en esta época. Y está vinculado también las creencias religiosas con la muerte. Con el momento que la muerte comienza a ser un tema de atención, que el difunto hay que hacerle un homenaje, un ritual, colocarle en los artículos que en vida tuvo, entonces ya estamos hablando que la muerte pues es algo importante. Entonces en ese contexto comenzamos a hablar de los ejemplos específicos de arte. Tenemos por ejemplo acá los llamados útiles del Paleolítico. Los útiles se refiere a herramientas. Cada vez que les diga en el contexto del arte prehistórico, si les digo útiles, ustedes deben saber que se está hablando de herramientas. Esas herramientas eran hechas a través de percusión, o sea, tomaban una piedra, golpeaban una contra otra y al golpearla se le iba dando forma, se astillaba, como decimos, se caían trozos y los trozos que tenían filo eran los que ocupaban, ya sea como hacha, como punta de flecha, como raspador, por ejemplo, o cortador, en el caso de cortar, por ejemplo, un animal en trozos para sacar la carne. También se han encontrado de este contexto temporal, recuérdense, 45.000 hacia atrás, perdón, 35.000 hacia atrás en el tiempo, agujas y anzuelos también. Eso significa que tenían herramientas para la pesca y herramientas para, de alguna manera, pues sujetar o tejer las ropas que utilizaban o los artículos que se colocaban sobre su cuerpo. Los materiales principalmente de este momento para esto son piedra. Una con la que obtienen herramientas de mucho filo es el sílex. El sílex es muy similar a lo que nosotros acá llamamos obsidiana. Es muy similar el material, es de origen volcánico también. Así que pues eso. Entonces, una de las primeras técnicas, ya hablando de técnicas utilizadas en la escultura, es el grabado. El grabado es un tipo de dibujo que se realiza sobre la superficie en la que de alguna manera se perfora, por así decirlo, se raya la superficie hasta generar una marca. Es como cuando ustedes sobre la madera
ya sea una rama o una mesa, una tabla, con un clavo raspan y hacen un dibujo. Eso que están haciendo ahí se llama grabado y es una forma de dibujo también. Entonces en esa época era una de las formas de dibujo que se tenía. En la región de España hay bastantes ejemplos de esto. Tenemos unos ejemplos. ¿Vean? Es como manera de raspar sobre la piedra. También tenemos esto, tienen caballos. Un dato que no, que eso, como debemos entender ese momento, es que no es que se haga una decoración en las cuevas. Es una de las cosas que, la que se equivocan muchos de los que hablan acerca de sin saber, es que no decoraban las cuevas. Estas pinturas, grabados en este caso, simplemente eran parte de un ritual a través del cual ellos consideraban, pensaban que estaban, ¿cómo se dice? Estaban obteniendo el, el animal. Por ejemplo, si hacían un caballo, según ellos, al hacerlo, estaban tomando el caballo. Y al salir, prácticamente era como que solo tenían que ir a tomarlo. Vean que hay unos más grandes, unos más pequeños, parece que unos están atrás, otros más cerca. A eso se le llama yuxtaposición, apúntenlo por ahí. Yuxtaponer significa que hay unos encima de otros, hay uno que se hizo primero y otro después. Ahí es donde se comprueba que este tipo de imágenes pues se hacían en diferentes momentos. Es como que la generación en la que yo soy parte, pues el quienes se encargaban de hacer esto, que se considera eran algún tipo de líder chamánico, ya sea hombre o mujer, pues hacía el ritual, marcaba, rayaba la superficie o la pintaba, según sea el caso, y bueno, se desarrollaba luego la caseta. El siguiente año o 2 años después, otra vez llegaban al mismo lugar, pues necesitaban hacer otra vez este ritual, se acercaban a las paredes y resulta que coincidían con estas, pues entonces hacían un dibujo. No se fijaban si ya había un dibujo ahí, lo voy a hacer a la par para no manchar el anterior. Simplemente lo hacían enfrente porque el momento era diferente. Entonces, así es como se piensa que funcionaba esto. Vean, en este caso, un bisonte o un buey. ¿Okay? En algunos casos utilizan las salientes o las protuberancias de la piedra para generar también un poco de volumetría. ¿Ven? Que es muy naturalista. Otro detalle sobre esto es que eh, las formas son bien naturalistas. Tienen una calidad para el dibujo o la pintura en el caso, hablando de pintura, bastante de calidad. ¿Y por qué era eso? Pues porque eran muy buenos observadores del entorno. Si les preguntara a ustedes, ¿cuál consideran que es la clave para dibujar? ¿Qué me dirían? ¿Qué es lo principal que necesito para poder dibujar? ¿Alguien que me ayude? Análisis. Permítanme, vamos a pedir en orden. Tengo a Judith y luego tengo a Daniel y dos personas más. Vamos a ver quién es más. Primero Judith, luego Luis Daniel, Ricardo y por último Carolina. Bueno, consideraría 2 puntos quizás, porque hoy, incluso en dibujo, entonces lo dijeron, que principalmente era observar. Observar lo que vamos a dibujar y el punto. Eso creería yo. Muy bien, está bien la idea. Daniel. Apoyando también la idea, pues además de la observación, sería también la comparación con lo que estamos haciendo, para ver que sea un tanto idéntico o ya se quiera familiarizar con eso. Muy bien, también la observación del entorno y luego la comprobación sería en este caso a través de la comparación. Muy bien, Ricardo. Yo creo que añadiendo a lo que han dicho, una superficie donde se pueda plasmar. Muy bien, un soporte, está bien. Necesitamos un soporte. En este caso puede ser hueso o puede ser piedra también, que son los que más han sobrevivido al paso del tiempo. A lo mejor trabajaban bastante madera, pero la madera pues no soporta el paso del tiempo. Muy bien, Carolina. Y luego vemos qué me dice en el chat. Ok, ¿me escucha bien? Sí, escucho. Ok,
Pues así como dice Ricardo, una superficie, entonces se ocuparía también el útil, como en la prehistoria fue, como por ejemplo la punta de hacha, entonces ahora en la actualidad sería un lápiz, un marcador, lo que sea. Las herramientas, correcto, las herramientas que se usan, o los materiales, como dice Laura. Cecilia dice un objeto, Mónica dice el punto y la línea, y Carolina dice activa el micrófono. El micrófono estaba bien, lo que sucede es que estaba silenciado la bocina, ese era el problema, por eso no escuchaba, pero gracias ahí por el dato, luego lo noté cuando estoy revisando acá los botones que veo en esta pantalla que tengo enfrente. Ahí vi, gracias. Material y la idea también, el objetivo, profe, tener algo que se quiere dibujar, correcto, la motivación, que es lo que se quiere hacer. Pero volviendo en la cuestión técnica, si ustedes quieren dibujar bien, lo primero que deben hacer es lo que me mencionaron, que les dijeron en clase de dibujo, observar. Si ustedes observan, les voy a decir el proceso, si quieren apunten, le vayan poniendo una flechita después del otro, van a ver que tiene lógica. Lo primero es observar. Cuando ustedes observan, lo siguiente es conocer. Si observan algo, lo conocen. Cuando ustedes lo conocen, el siguiente es lo entienden. Entienden lo que tienen enfrente. Entonces vamos a ver. Primero observo, conozco y entiendo. Eso es los tres, digamos, primeros pasos. El último es lo realizo o lo hago. ¿Por qué lo puedo hacer ahora? Porque lo observé, lo conocí, lo entendí y lo hice. Pero si ustedes van a dibujar solo haciendo contorno ciego es cuando, ya así como la actitud, imagínense, véanme en la pantalla donde estoy, voy a anclarme por acá, para todo el mundo. Ver. No, no, creo que tendría que ser por la otra. Bueno, pero si pueden ubicarme ya en el cuadrito donde estoy hablando, si yo hago esto, veo el papel, el soporte donde estoy trabajando y levanto, veo, levanto, veo, levanto. Eso que estoy haciendo se llama contorno ciego o contorno modificado, dependiendo de qué tanto tiempo veo el objeto y cuánto veo el papel. Entonces, si hago esto, estoy copiando como cada trocito, entonces no entiendo la totalidad del objeto. Lo primero que tengo que hacer es lo observo y luego lo interpreto a través de mi entendimiento y lo comienzo a plasmar. Pero observo y luego trabajo. Hay quienes también, ustedes sabrán, quiénes son, no miran el objeto, sino que se ponen a dibujar. Ah, es un cántaro. Ahí hacen el cántaro, están haciendo el cántaro. Ahí hay un problema, porque están haciendo el cántaro que saben y no el que ven. Son dos cosas diferentes. Lo que sé y lo que veo. Cuando están dibujando con un objeto enfrente, ustedes están dibujando del natural. Su referencia es ese objeto u objetos que están enfrente, los bodegones que les colocan. Eso es lo que tienen que hacer, no lo que ustedes saben. Ese conflicto les genera errores también a la hora de dibujar. Entonces, volviendo a este momento, estas personas de esta época tenían una capacidad de observación y eso les daba entonces la posibilidad de conocer esa realidad que estaba alrededor y entenderla de manera limitada, porque tampoco es que comprendían cómo funcionaba todo, pero entendían al menos las formas y las lograban realizar. Entonces, por eso encontramos tanto naturalismo en estas imágenes. Dice, no, mire, pero ese está un poco feo, no se le ven las patas. Pues por cuestión de erosión o algo más, a lo mejor no se notan, pero ya van a ver algunas imágenes en las que son bien naturalistas. Esta que ven acá, lo que sucede es que corresponde a un estadio un poco más tardío del periodo, es decir, más cercano a nuestra época. A la época, les estoy hablando de unos 12.000, 15.000 años antes de Cristo. Por ahí se da una situación que es lo que hace que comiencen a interpretar. Ya no solamente interesa lo que observan, sino también lo que entienden de lo que está enfrente. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Ya observaron, ya conocieron, ahora se entiende. Bien, vamos a avanzar por acá.
El relieve es otra de las técnicas escultóricas que se hacen. Los relieves son, digamos, como una versión modificada del grabado. Si ustedes siguen rayando la piedra o un material, siguen raspando con una herramienta, eventualmente lo que van a hacer es ir haciendo hondo una parte y van a resaltar otra. A eso se le llama relieve. Entonces, hay alto relieve y bajo relieve. En este caso, la mayoría son altos relieves, son formas que sobresalen de la superficie. Y hay un dato también interesante que no se les deberá olvidar. La figura humana es ajena al periodo paleolítico en general. Digamos, en un 95% de toda la producción del periodo paleolítico es entre animalística e ideomórfica. El otro 5% lo representará figura humana. Y algunos historiadores dicen, no, es menos, es un 2% del 100% de imágenes que se han encontrado, lo representa la figura humana. Esa figura humana no es cualquiera, no, es la representación de una mujer. En ese periodo, la figura humana, la única que aparece, que se han encontrado, digamos, en el 99% de los casos, y que corresponden a ese 2%, de 2, 5% de ejemplos, es femenino, pues femenina, perdón. ¿Qué sucede acá? Pues que se vincula con situaciones religiosas, al menos de la religión primitiva, mágico-religiosa de este momento, pues está vinculado a la mujer. Las primeras representaciones de divinidad que se han encontrado son femeninas. O sea, lo que estamos viendo acá es una divinidad, es una diosa primitiva, por así decirlo, por eso se le llama las Venus, haciendo alusión a la diosa Venus de la mitología greco-romana. Y pero se les coloca el nombre de paleolíticas. Paleolítico nos refiere a un tiempo, a un contexto. Entonces, en ese momento, esa es la figura humana que se hace. ¿Qué características tiene? Pues los rasgos primarios y secundarios sexuales están dimensionados de manera bastante visibles. O sea, los senos, los glúteos, las caderas, la zona púbica, el vientre, todo eso se marca bastante. ¿Y por qué se hacía eso? Pues la interpretación que se hace es que es una representación de la fertilidad, porque están vinculadas estas imágenes con la capacidad del cuerpo femenino de dar una vida. Entonces eso ellos lo observaban, acuérdense que son muy buenos observadores, entonces observaban que traían seres a este mundo, como lo veían seguramente con los animales. Y era un ser igual a ellos. Entonces se va vinculando con los aspectos de la fertilidad. De hecho, el agua, cuando se nace, en el momento del parto, hay mucha agua, el líquido amniótico que sale. Entonces el agua para ellos es referencia a la vida también. Aparte de eso, el canal vaginal por donde pasa el bebé es una referencia también. Muchos antropólogos e historiadores pues hacen también analogías ya un poco más adelantado de esta época acerca de la razón por las cuales utilizaban las cuevas también. Y es ese vínculo con la idea de la madre. Entonces eso es lo que vemos cuando observamos estas imágenes. Solamente aparecen figuras femeninas, acuérdense, vinculadas a rituales de la abundancia, de la fertilidad, en el periodo paleolítico. No hay figura humana masculina en esta época. Por eso es que pues algunos autores por ahí que afirman pues que la divinidad en su origen es femenina, no es masculina. O sea, no hay o no hubo un dios que dio origen a todas las cosas, o el primer dios que se representó, sino más bien fue una diosa la que se representó. ¿Cuándo cambió? Cuando la relación de trabajo y de poder, por así decirlo, en la comunidad, en el grupo social, cambió. Pero eso es historia que vamos a verla en el periodo neolítico, cuando se da la revolución del neolítico. Ahí cambió. El papel de la mujer cambió en ese momento. Ahora bien, eso es hablando sobre la temática y por qué hay figura femenina acá, figura humana, cuando no
la afirmación es que no hay en general en este periodo. O sea, solamente en este caso es que se ha encontrado que existe. ¿Qué más en relieve? Pues como estos bisontes que ven por acá. En algunos casos, las cuevas, los abrigos rocosos, las salientes, los volúmenes que había, los utilizaban también para representar el volumen de las formas, haciendo por lo tanto un relieve. Luego, arte mobiliar. El arte mobiliar es algo más amplio, es más general. ¿Qué incluye el arte mobiliar? Pues cualquier objeto que pueda ser transportado, cualquier objeto que pueda ser llevado de un lugar a otro. ¿Y cuáles son esos objetos? Herramientas, adornos, amuletos. Esas son las cosas que se pueden llevar. Este es un trozo de hueso, ¿okay? Que están mostrando el grabado de unos caballos. Esto se encontraban en los vestigios de las tumbas, o sea, donde había una tumba que habían enterrado a uno de estos seres humanos de la época, lo enterraban con herramientas y con algunos objetos. Entonces, muchos de estos objetos estaban en medio de capas, que lo que aparentaba ser como ornamentos que llevaban puestos. Se piensa que son amuletos. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde la antropología ayuda a la historia. Actualmente hay comunidades que viven en un estadio de desarrollo similar al de la prehistoria. Entonces los antropólogos van a esos lugares, observan y hacen una inferencia, comparan con los objetos que se han encontrado en la antigüedad. Y de ahí dicen, entonces la razón de que esto exista es esta, y ahí explican. Probablemente eran amuletos. ¿Y para qué sirven esos amuletos? Otra vez a la misma idea, la de poder obtener los animales que necesitaban eh, para su alimentación, por ejemplo. Entonces, el arte mobiliar básicamente es cualquier cosa que pueda ser llevado con ellos. Pueden ser herramientas, les decía, o ornamentos. Aquí les explico un poco sobre eso. Las estatuillas, por cierto, la estatuilla que veían en relieve, la figura femenina, es una estatuilla. Pues era también parte de ese arte mobiliar. El arte mueble, si digo arte mueble, me refiero también a objetos que pueden ser llevados, o sea, que pueden ser movidos. Mueble se refiere a eso, que puede ser movido. Por eso cuando les dicen, es que el inmueble se están refiriendo a un terreno, porque ustedes en el terreno no lo pueden mover, pero lo que está dentro de la casa, del terreno, si son objetos, dice, no es que esos son muebles. ¿Qué significa? Se pueden mover. Entonces, el arte mueble se refiere a objetos que pueden ser llevados. O sea, seguimos refiriéndonos al arte mobiliar. Se los coloco ahí con dos nombres diferentes para que pues no haya problema de entenderlo cuando lo leamos en algún documento. Y aquí hay algunos de los objetos, por ejemplo, plaqueta grabada, Venus paleolíticas, adornos, arpones, azagallas, propulsores decorados, por ejemplo. Tenemos esos objetos. Un arpón, los arpones lo colocaban en la punta de ramas y con eso pues arponeaban a los peces. Las azagallas, esto es como un dardo, por así decirlo. Esto se colocaba en un objeto, se estiraba y se soltaba, era como las piedras que colocamos en las hondillas, si tienen esa idea, las hondillas que se ocupan aquí en el país, que se puede poner la piedra, se estira y bueno, se lanza. En este caso era algo similar, pues lo hacían de manera rudimentaria, pero también servía, eran armas pues, que ocupaban para cazar. Los arpones, otra vez acá, para la pesca, y dientes caninos perforados. Estos se encontraban cerca o en las tumbas, probablemente eran parte de collares o de pulseras que utilizaban. Y la figura femenina, acuérdense, es la única forma humana que se encuentra en el periodo paleolítico. No hay representaciones de hombres acá, solamente femeninas porque pues eran representaciones de la divinidad, o sea, de una diosa que les proporcionaba todo lo necesario para que ellos sobrevivieran. Eso es lo que vemos acá. Y pueden ver pues ahí las características sexuales bastante exageradas, porque la idea es, o lo vinculan eso con la idea de la abundancia.
Bien, las estatuillas como tal también son un tipo de objeto escultórico y pues aquí dice casi siempre son figuras femeninas llamadas Venus prolíticas. El casi es porque hay otros objetos también que son estatuillas, pero son cabezas, por ejemplo, de venado, de caballo, de bisonte, que también se han encontrado. Eran como la forma de la cabeza del animal, por ejemplo, o el cuerpo. Y pues eso era lo que andaban ellos también, o en un bolsillo o en un colgando, una cuerda, colgando del cuello. Pues las estatuillas son ahí muy antiguas, están en Francia y España. Este, pero se desarrolla más bien ya en la medida que nos estamos acercando al periodo neolítico. Otra cosa es que se han encontrado también en las tumbas, como si fueran unas ofrendas que dejan junto al cadáver, eh, adornando instrumentos. ¿Qué significa eso? Probablemente la persona que está enterrada ahí era un chamán o una chamán, y por eso tenía esos bastones que adornaban con estas figuras. Ahí tenemos varios ejemplos. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esto. ¿No? ¿Sí, Ricardo? Tengo una pregunta, solamente por pura curiosidad, nomás porque a mí me gusta mucho ese tema. Ajá. Y vamos a hablar algo sobre la magia. O sea, me refiero a rituales, cosas así. No, así entrar a detalle no, pero sí vamos a mencionar que son parte de los procesos culturales, no solamente acá, ya vamos a ver luego cómo esos rituales, digamos mágicos en este momento, se van a transformar en rituales ya dentro de una estructura religiosa, ya cuando entremos a las culturas de la historia como tal, las del Mesopotamia o Egipto, por ejemplo. Pero no vamos a entrar así en detalles de eso, ¿no? Pero si son temas de interés, yo lo que te invitaría es que si hay algo que compartir, y bueno, se puede mencionar en la clase, ¿verdad? Pero si hay algo que compartir, hay que hacerlo en el grupo de Facebook. Ahí siento que no están colocando nada y hay muchos temas que pudieran compartirse por ahí. ¿Qué ver? Judith. No, solo comentar que me parece súper interesante, porque yo no sé mucho de estos temas, pero me parece muy interesante que normalmente siempre se encuentren estas figuras, todo esto que tienen, todos estos artilugios, se podrían decir, Uh-huh. en tumbas. Y sí me parece como loco, por decirlo así, de que, o sea, saquen las cosas de las tumbas. Ya, ya. Sí, es un poco complicado eso, pero ahora, no todos se han encontrado en tumbas. Algunos están en lugares en donde habían, digamos, espacios que habitaban durante algún tiempo. Una cueva, por ejemplo, en algún rincón de la cueva o algo, como si se hubiese dejado como ofrenda o oculto en ese lugar. Y sí, es complejo eso, especialmente cuando vemos Egipto, van a ver eso que es un poco complejo, eso de andar sacando momias de las tumbas, porque es complicado. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la creencia egipcia. Ahora, ¿qué sucede? Que esas religiones de estas culturas ya no se consideran activas o vivas, como les dicen. Es a diferencia del cristianismo católico, que digo, menciona el católico porque es el que tiene imágenes, pero también puede haber sido el ortodoxo, que es muy similar al católico. Pero el cristianismo católico, por ejemplo, tiene un montón de imágenes y de objetos, pero imagínense dentro de unos 500 años, a lo mejor, 1000 años, a lo mejor pues se ha superado esta etapa y lo que tiene que ver con las religiones pues se ha transformado en algo más, a lo mejor una religión nueva. Y entonces los investigadores de aquel momento, si es que le llaman la atención el pasado, pues encontrarían iglesias o lugares, tumbas también en las que se encuentran estos objetos y los van a sacar y los van a poner para nosotros, digo nosotros en general, sacar eso, por ejemplo, de una tumba y luego exhibirlo se considera profanación. Entonces no se hace. En nuestro contexto no se hace, pero dentro de 1000 años, 2000 años, pues quién sabe, termine mi esqueleto exhibido en algún museo, en el espacio, en una estación en la luna
una estación orbital, no sé dónde andará la humanidad en aquel momento. Sí, es complejo eso de pensarlo, sacar las piezas y descontextualizarlo. Cuando veamos Egipto, les va a interesar un poco eso de por qué no se debería de hacer, en el entendido que la religión egipcia pues tenía su reglamento para eso. Veamos por acá. Bueno, espérenme, aquí tenía preguntas acá. La primera estatua no tiene cabeza. Esa de acá, no. ¿Por qué no? Probablemente no tiene cabeza, porque la pieza está quebrada. Es muy probable que esté quebrada. Por lo demás, si se fijan, pues están marcadas la zona de los senos. No se ven muy bien, pero están marcados. La estatua está bastante gastada. Está marcada la zona genital. Las caderas están un poco anchas y la figura en este caso es delgada. Es como esta. Es delgada, pero la zona genital, los glúteos, el vientre están marcados. Igual este es un cuerno, un trozo de cuerno, los senos. Y pareciera que todo lo demás es como un atavío que tiene puesto. En este caso, pues le hace falta una parte también, la pieza está quebrada y probablemente se pulverizó, lo que no vemos por acá. Esta sí está completa. Esta está completa también, aunque le hacen falta algunas partes de la zona inferior. Esta también está bastante completa. Entonces, pero si se fijan, la coincidencia en todas estas estatuillas femeninas es que tienen pues o el vientre abultado, que es un símbolo de embarazo, la, la zona genital marcada, las caderas anchas, los senos también, mayormente son bien marcados, y en algunos casos tienen estos elementos que son como ornamentos. Y vean sobre la cabeza, primero no tiene rostro, y luego sobre la cabeza tiene algo que está marcado. Me pueden decir, no, es que es el pelo el que está marcado. Podría ser el pelo. En algunos casos no parece pelo lo que tiene, sino que como si tuviera un sombrero puesto. A ese sombrero se le denomina cofia. Ya vamos a ver unas por ahí, una cofia. Y se considera que son como sombreros rituales. ¿Qué significa? Y la interpretación que se hace actualmente es que estas figuras son representaciones de divinidades o representaciones de sacerdotisas o de chamanas, sería el término en este momento. Es una de las cosas que se piensa que sucede. Para que vean el tamaño, son pequeñas, hay de 15 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, son piezas pequeñas. ¿Por qué? Porque es arte mobiliar, o sea, tiene que ser llevado o poder ser llevado de un lugar a otro en un bolsillo o colgado de un cordón alrededor del cuello. Viendo, o más bien observando las culturas actuales que viven en un tipo de religión animista, que son estas que le otorga características de seres extraordinarios a los objetos alrededor de ellos, de la naturaleza, pues se hace la inferencia, se hace el análisis, que es así como pudieron haberlo visto. Entonces, la cultura de esta época. Estamos hablando de más allá de 35.000 años atrás en el tiempo. Bien, aquí un ejemplo. Otros ejemplos más bien. Y en este un diagrama en el que se muestra cómo está marcada la figura femenina. ¿Sí, Carolina? Una duda. Con respecto a las partes que son las figuras mobiliarias, hay una, ¿cómo le puedo decir? Como un objetivo de por qué andarlas así. O sea, no sé. ¿Por qué llevarlas de un lado y otro? ¿Por qué andarlas moviendo? No, para otro. Pero ya voy a escuchar a Ricardo para responder. ¿Sí, Ricardo? Yo digo que andaban el arte mobiliario porque lo veían así como nosotros, como artículos religiosos, para andarlos con ellos. Es una religión mágico-religiosa en este momento. Eso es. En el chat no terminé de leer, decía Mónica que en ese momento se apreciaba más a la mujer por su capacidad de dar vida. Sí, en este momento así es. No podemos entender eso con el contexto actual. El contexto actual es otra dinámica.
Acuérdense, el arte lo entendemos en su contexto, entonces el contexto es el que hemos visto, es una cultura nómada, dependiente de la naturaleza, de las rutas de migración, de las cavernas y abrigos rocosos para poder, de los rituales que hacían para poder sobrevivir. Entonces, en ese contexto, para ellos, la figura femenina, a partir de lo que observamos con los vestigios y el análisis de culturas que actualmente viven en un estadio similar, es que pues es una representación de la naturaleza. ¿Por qué se lleva con ellos? Porque de esa manera consideran que el alimento, aquello que nos da la naturaleza, no les va a faltar. Teniendo eso, ellos se mueven de un lugar a otro y saben que van a obtener pues lo necesario de la naturaleza. ¿Qué más por acá? ¿Verdad? Dice que hay estatuillas en Egipto de gatos parecidos como seres humanos. Sí, sí, lo que sucede es que la cultura egipcia, en las representaciones de las divinidades, utilizan formas antroposomórficas. ¿Qué significa eso? Que tienen forma de ser humano y de animal. En la cosmovisión de ellos, en su religión, utilizan ese tipo de formas, antroposomórficas, o sea, tienen forma de animal y de persona. Los sumerios y todas las culturas de Mesopotamia también tenían formas humanoides, pero también tenían, que son a las que llamamos antropomórficas, y otras que eran antroposomórficas, o sea, parte animal, parte humano, como por ejemplo las esfinges. Pero las esfinges son egipcias. Las que conocemos, sí, pero hay un tipo de esfinge que nace en la Mesopotamia. No es raro porque resulta que las dos culturas son paralelas, a una a la par de la otra. Bien, vamos a avanzar un poco más con eso. Bueno, Mónica dice, además de que siempre se ha creído que una mujer de caderas anchas es más fértil. En algunas culturas, sí, no estoy tan seguro en nuestro caso, bueno, en la región de rural, pues hay muchas creencias asociadas a veces a la apariencia física también. Pero pues puede ser que sí suceda. Bien, vamos a ver esto. Les decía, la representación de la figura humana, según la explicación que les hago hasta este momento, es que son formas, ¿cómo se dice? Son formas que representan, es decir, no tienen más bien un significado, no representan exactamente la figura como pudo haber sido. No hay manera de saber si las mujeres eran así en aquel momento, porque lo que se han encontrado son vestigios óseos. No hay representaciones pictóricas tampoco de esta época, solamente las estatuillas. Entonces, se piensa que ellos observaban y retrataban lo que veían, pero a partir de eso podríamos decir, sí, lo que retratan es lo de la naturaleza. No es un símbolo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que en esta figura hay un tipo de representación en la que los glúteos están bien marcados, el vientre abultado, pues significa que es una mujer embarazada, los senos también bastante marcados, y bueno, la cabeza no tiene rostro y la cabeza es alargada porque seguramente está con la representación de una cofia, o sea, de un sombrero ritual. No son reptilianos como dice History Channel, eso no tiene nada que ver. Las cabezas con alguna forma extraña es porque tienen un sombrero ritual encima, tienen una cofia. Pues bien, hay antropólogos que dicen que no era simbólico, sino que pues, efectivamente lo que ellos veían, hacían. ¿Y en qué se basan? Y resulta que hay algunas tribus en África en la que la apariencia de las mujeres es esta. A ese tipo de forma, digamos, de figura humana, se les conoce como esteatopigia. Este es el nombre, pueden buscarlo por ahí. La mujer esteatopigia en África, hay este tipo de cuerpo, también lo hay ahora con tanta mezcla que ha habido étnica, pues también en los otros troncos étnicos de repente pues aparecen casos, pero en África hay algunas zonas en las que es muy similar a eso. Entonces, ahí donde vemos que se parece a la representación. Entonces, aquí, digamos, es un punto a favor de aquellos antropólogos, por ejemplo,
o historiadores que dicen que lo que está representado es lo que veía. Entonces, no es simbólico, no es solo simbólico, sino que es lo que veía. ¿Alguien iba a decir algo? Escuché por ahí el micrófono. ¿No? Silencio. Bien, entonces estamos con claridad. Avanzamos. La Venus de Willendorf es la que se considera la más popular, que es la de las más conocidas, casi es la que aparece en todos los libros de historia del arte, y se considera una de las más bellas por su simetría, eh, especialmente porque está muy bien tallada, muy bien modeladas las formas, en mucha simetría. En cuanto a simbolismo, es lo mismo que ya habíamos visto. Caderas, vientre, glúteos, bastante, bueno, y senos bastante grandes, la zona genital marcada, y sobre la cabeza un sombrero ritual. Eso no es pelo. Aunque diría, no, mire, pero es que en África por el pelo ensortijado, pues podría ser eso lo que representa. Podría ser, pero la versión más aceptada de explicación es que esto es un sombrero. Está sobre la cabeza. Si tiene sombrero, entonces significa que se considera esta figura como una sacerdotisa o la representación de una divinidad. Esa es la Venus de Willendorf. Bien. Hasta acá creo que nos quedamos con, sí, hasta aquí nos quedamos con la parte de escultura. ¿Alguna pregunta antes de entrar a la pintura? ¿No? ¿Qué pasó? Hay mucho silencio hoy. Ya. Esta mayoría son esculturas. Eso sí, no hay representaciones masculinas en escultura. Sí, dígame. Ya tengo una duda pequeña. Es que, digamos, solo tiene que haber en parte, ¿no? Solo quería preguntarle si, digamos, en el laboratorio o examen que hagamos, digamos, algunos términos que usted nos está poniendo aquí, tenemos que explicarlos o así. Puede ser que tengan que explicar algo. Por eso deberían de ir marcando algunos, ¿verdad? Pero bueno, la presentación la van a tener luego para estudiarla. Pero sí, especialmente en el examen, en los laboratorios no siempre hay preguntas de desarrollo, pero en los exámenes sí. Si aparece esta imagen, por ejemplo, ustedes deben hablarme de a qué cultura pertenece, me dicen paleolítico, cuál es el contexto, entonces me tienen que hablar de cómo era la cultura de este momento, y luego una descripción de la obra, entonces aquí me hablan de los aspectos técnicos que también les pude haber mencionado de la figura. Son tres cosas ahí las que tienen que manejar sobre esto. Bien, una pregunta más, quiero ver acá en el chat. Mónica dice, su mayoría son culturas femeninas. Ah, por eso no son el chat. No, está bien, Mónica, no hay problema. Bien, ¿no? Pasamos a la pintura. Sobre la pintura, mencionarles, vamos a ver ahí para que nos alcance el tiempo. Primero, hay términos que se utilizan cuando se habla de la pintura o el arte que está en las paredes, y el término es parietal. En general, al arte rupestre se le denomina parietal, pero nosotros, que somos del área de las artes, debemos saber que cuando nos referimos a lo parietal, estamos hablando de aquello que está en las paredes de los abrigos rocosos o de las cuevas. Entonces, ¿significa esto que, por ejemplo, una de las estatuillas femeninas sería arte parietal? ¿Qué me dicen? No, porque eran figuras que eran como móviles, mobiliarias. Se podían mover y las paredes no se pueden mover. Exacto, es arte mobiliario. Entonces, no es, ¿cómo se llama? No es arte parietal. ¿Sí, Judith? Cuando usted dijo eso, lo que se me vino a la mente fue como los que hacían en las cuevas. Ay, no sé cómo explicarlo, pero ¿me entiende? O sea,
Sí, los que hacían así en las cuevas. las figuras que realizaban ahí. Todo lo que se, los dibujos, pinturas o relieves, en algunos casos, grabados en las paredes, a eso se le llama arte parietal. Es decir, todo lo que está en las paredes de grutas, covachas, abrigos rocosos. Covachas son cuevas. Mayormente el arte parietal lo componen pinturas, relieves, grabados, como les mencionaba, y principalmente son animales. La figura humana aparece, pero de manera muy escasa. Eso sería un menos del 1% del 100% de casos en los que se ha encontrado arte parietal del periodo paleolítico. ¿Sí, Natalia? Eso es lo que acaba de mencionar de por qué no habían, o sea, por qué no se dibujaban o se pintaban ellos en el arte parietal. Sería también porque ellos no tenían un concepto de ellos mismos o Exacto. porque tenían más importancia por sobrevivir. No, es exactamente lo primero que mencionaba. El estadio de desarrollo de los aspectos cognitivos se considera en este momento que no están del todo desarrollados. Uno de los que no pueden hacer o no todavía no está en sus cabezas es la autopercepción. O sea, ellos no se ven dentro de la naturaleza. Ellos conviven seguramente entre ellos, se cazan juntos, recolectan juntos, comparten, duermen en los mismos espacios, pero no se reconocen a sí mismos como parte de eso que observan. Entonces no lo vamos a encontrar. Solamente la figura femenina, pero ¿por qué? Porque hay algo especial que sucede con la mujer en el contexto natural. ¿Y qué sucede? Pues da una vida, o sea, de ella nace un ser. Entonces eso lo hace completamente diferente al resto de seres humanos, que en este caso son los hombres. Por eso no hay representaciones masculinas. Es rarísimo, por eso se afirma así, así contundentemente que no hay, porque es muy, muy raro encontrar una figura humana. Y si se encuentra una figura humana masculina, si se encuentra es en un estadio ya más tardío, o sea, ya en el periodo de transición hacia el siguiente periodo dentro de la historia del arte, que es el neolítico. Bien, ¿qué más? ¿Qué técnicas utilizaban? Si hablamos de pintura, bueno, si hablamos de pintura, ustedes saben que no es solamente hacer el esquema, ¿verdad? Sino que es para agregar color. ¿De dónde sacaban los colores? Pues de las mismas cuevas o de los lugares en los que ellos encontraban tierras de color. Esas tierras de color ahora sabemos que son óxidos minerales. Y los óxidos minerales pulverizados y aglutinados, o sea, mezclados con un aglutinante, se convertían en una pintura. ¿Qué es lo que hacía o cómo se realizaba? Pues primero valoramos las temáticas, qué tipo de temas había, pues principalmente animales. O sea, por eso se dice en el Paleolítico la temática es animalística, porque mayormente son animales los que se representan, toros, bisontes, caballos, cabras, en algunos casos aves también, osos también se hacen. Algunos casos hay signos que son enigmáticos, no se sabe exactamente qué eran, pero están presentes en medio de las cuevas también. Y al hacer la datación para ver a qué periodo corresponde, son contemporáneos a la mayoría de los que están ahí, o sea, no es reciente. Entonces se consideran símbolos idiomórficos, a los que es difícil asignarle un significado. Dime, Carolina. Sí, con respecto a la temática era de animalista por lo mismo de que ellos lo dibujaban o pues, lo ponían ahí en piedra para que ellos decían que iban a pasar. Es por eso mismo, por lo que habla Hauser. Entonces, es por eso mismo la temática. Sí, es lo que, básicamente es lo que veían, lo que encontraban ellos en el entorno. Todo aquello de lo que ellos se servían y que a través de un ritual, según lo que recoge Hauser en el libro de que hace, tiene que ver con la idea que todos son rituales. O sea, el arte en este momento tiene que ver con rituales. No hay nada que nos diga que esas imágenes en las paredes son para decorar. No hay por qué. Todavía no es el momento
para, digamos, como el fin estético de las imágenes en las cuevas. Va a ser más adelante. ¿Y por qué más adelante? Porque, digamos, unos 15.000 años después de este momento en el que estamos hablando, unos 15.000 a 20.000 años, el ser humano ha cambiado y el pensamiento es diferente. Ya hay creatividad y hay pensamientos a futuro. O sea, es como que piensa, así digamos, entre comillas, que algo va a pasar más adelante. Por ejemplo, ustedes, bueno, tienen algún sobrinito, un hermano pequeño, y ustedes le dicen que lleve algo para que come en el camino. Pues no les hizo caso. Y en el camino va molestando que quiere comer algo. Y ustedes con el enojo de que por eso le dijeron que tenía que llevar algo para que coma. Pues si tiene menos de 5 años, ese concepto no lo entiende. O sea, no está en su mente que va a tener hambre más adelante, porque todas las reacciones que tiene son bien inmediatas, son en el momento. O sea, en el momento tiene hambre, en el momento come, pero no piensa que va a tener hambre en la tarde y que debe guardar algo, por ejemplo, eso no lo tiene. Entonces, es un tipo de pensamiento como ese, pero llega un momento, y ustedes seguramente lo habrán visto, con los niños que de repente guardan, y a veces nadie se fija que guardaron algo. Estaban desayunando y guardaron algo. De repente van en el viaje y ven que van comiendo. ¿Y por qué va comiendo? Porque resulta que guardó algo y se lo llevó. O sea, pensó, por así decirlo, vio a que adelante en el tiempo va a tener hambre y entonces pues se llevó algo para comer. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se piensan ya en un campo más complejo, que fue lo que sucedieron con estas culturas. Por eso el pensamiento ese de proyección a futuro sucede más adelante, unos 20.000 años antes de Cristo, 15.000 años antes de Cristo, y es lo que da pie para el desarrollo de una cultura diferente, que es la que se llama neolítica, lo que supera esa que estamos viendo. Bien, sobre el estilo, pues el estilo es realista. Si hablamos de figura de animales, porque acuérdense que el tema es animalístico, las figuras suelen ser realistas, o sea, lo más realista que se puede. La paleta de color sí es limitada, pero aún así tratan de generar volumetría o las marcas de color en los animales que nos produce casi que un retrato del animal. Porque acuérdense, mientras más real se vea, mayor es la posibilidad de que yo posea ese animal para mi alimento. O sea, lo voy a hacer mío en ese ritual mágico, religioso que se hacía en las cuevas. ¿Sí, Ricardo? Licenciado, de verdad que anteriormente a lo que dijo, por eso es que, bueno, según lo que vi, de 4 a 5 neandertales no llegaban a los 40 años porque no entendían esos conceptos. Y entonces, o era o mueres o sobrevives, porque necesitaban adaptarse a lo que había. Sí, exacto. La esperanza de vida era bien corta, 40 años. Con 40 años ya habían vivido un montón. Alguien de mi edad, por ejemplo, que ya pasó de los 40, pues ya se consideraba un anciano. O sea, anciano en el sentido de respeto, ¿verdad? Alguien que, con mucho conocimiento. No digo yo, ¿verdad? Sino estamos hablando de esta época. Ese conocimiento es importante porque saben qué plantas comer, qué no comer, qué rutas deben seguir para llegar a los lugares donde hay mejores sitios de caza o de recolección de frutos. Entonces, esa experiencia acumulada llega más o menos por ahí. Entonces, es también, pues, eso importante. En la medida que esto mejoró, el cuidado también mejoró y por lo tanto la esperanza de vida también fue aumentando. Nunca fue tan grande, ¿verdad? Como la que tenemos ahora. Y eso que para nosotros es corta, que en nuestro país creo que anda alrededor de los 70 años, si mal no recuerdo. Unos años más, unos años menos. Pero en esa época, pues llegar a 60 años era todo un hito. Bíblicamente, ahí mencionan Matusalén, creo que tuvo arriba de 900 años, o sea, eso es imposible en términos de la vida como la conocemos. Pues se entiende ese relato a nivel religioso, pero lo que nos dice la realidad, los cuerpos que se han encontrado, los fósiles, los huesos, es que tenían una vida adulta y ahí fallecían. De alguna manera, ya sea por enfermedad, porque los comió un depredador, pero no llegaban tanto con el tiempo.
Bien, sobre la pintura, lo que ya les mencionaba sobre los colores, los óxidos minerales son, por ejemplo, óxido de hierro, óxido de cobre, el manganeso, como ven por acá, y otros óxidos que se encuentran en la naturaleza en la forma de tierras de colores. Eso es lo que ellos tomaban, lo mezclaban con un aglutinante. El aglutinante es lo que se mezcla, ¿no? Y es como que les diga, miren, el mejor ejemplo es, eh, quieren hacer, por ejemplo, eh, pintura y ustedes tienen color, tienen polvo de colores. Entonces necesitan que se pueda trabajar. Pues digamos que lo primero que se nos viene a la mente es agregarle agua. Agregan agua, ustedes lo mueven, hacen una pasta y ya tienen algo para pintar. Entonces el aglutinante es el agua. Puede ser, en el caso de la pintura al óleo, es el aceite. Es el pigmento, lo mezclan con aceite y ya tienen óleo. Entonces, eso es la idea del aglutinante y el material colorante. En algunos casos era ese aglutinante grasa de animal o resina de las plantas. En algunos casos se utilizaba carbón también. Tenemos hojas a medio quemar, no, perdón, ramas a medio quemar, pues utilizaban como si fueran lápices primitivos. O se trabajaba con los dedos directamente sobre la roca o algo que se le denomina aerosol bucal. Eso es como cuando ustedes toman un tubo, le ponen pintura adentro y luego soplan con fuerza. Entonces, esas gotas que salen rápido de ese tubo la técnica se llama esparcido y sirve para generar como un aerosol. Entonces, eso también se han encontrado vestigios que era una técnica utilizada. Las ramas quemadas que les decía a manera de lápices o ¿cómo se llama? Las grandes áreas pues, que se hacían mezclando tierras de colores con alguna resina o grasa. Escopiaje y estropajo se refiere a que, por ejemplo, una rama verde se aplastaba, se machacaba y entonces quedaba como muy suave la fibra y con eso se podía pintar. O se aprovechaban los bultos y hendiduras de las paredes para generar el volumen de las figuras. Vamos a ver eh, los ejemplos y ahí vamos a finalizar. Tenemos un caballo y otros pequeños por acá, una cabra también o un ciervo. Esta es una escena, más bien una fotografía que nos muestra lo que pareciera ser una escena, porque todos corren en la misma dirección. Pero lo que se sabe es que cada uno de estos fue realizado en momentos diferentes. Este caballo, por ejemplo, es diferente a este otro que ven acá. Este que es un buey, probablemente. Caballos pequeños por acá, ciervos a lo mejor, por este otro. Corresponden a tiempos diferentes y por eso es que se ven unos encima de otros, porque no se hicieron al mismo tiempo. Ese es uno de los que les mencionaba, muy naturalista. Acuérdense, estos observan bien lo que está allá afuera. Si lo observan, lo conocen, y si lo conocen, lo entienden. Y ya que lo entienden, pues es fácil realizarlo sobre la superficie de las paredes. Bueno, son las 4. Si hay alguien que pueda, bueno, tiene otra actividad que hacer, pues no hay problema si se retira. Si alguien quiere, pues terminar, solamente termino esta parte de la pintura y voy a cortar la llamada para que no salga bastante, pues, completo esta parte de la clase. Bien, esa es la imagen que les mostraba hace rato, hace un momento. Esta. Aquí la tenemos. Vean el tamaño de las figuras comparándolo con una persona acá. ¿Ya? Son figuras grandes, no son figuras pequeñas, son bastante grandes. Y pueden ver ahí, pareciera que todos se dirigen en la misma dirección. ¿Sí, Natalia? Sé que es algo de observador y un detalle, pero la cosa es de que si están a esa altura y se ve que no son dibujos así pequeños, ni son pinturas que son como al azar, solo una mancha, ellos se puede decir que desde tiempos que hace millones de años se decía que tenían como un conocimiento creativo también y que tenían como ese deseo de plasmar lo que veían en algo inmóvil también. Sí, aunque el plasmarlo, como lo vemos acá,
o cercano a eso que vemos acá, no pasa de 40.000 años. 40.000 años hacia atrás en el tiempo solo hay objetos. De entre 35 y 40.000 ya comienzan de manera esporádica. De 35.000 hacia acá, antes de Cristo, sí hay ya, digamos, ya está en todas partes de Europa. Pero no hay tanto así como en el tiempo. No se considera que es a través de un pensamiento creativo que se hizo. Ahora, nosotros sí sabemos que para hacerlo se necesita una habilidad, ¿verdad? Un ars, una habilidad para hacerlo. Esa habilidad está dada a partir de la observación, pero no se piensa todavía que es creatividad. A menos creatividad como tal, todavía no, porque es lo que les decía, todavía no existe esa etapa del pensamiento del ser humano, sino que eso va a ser más, más adelante. No tan lejos, unos 10.000 años, 15.000 años más atrás, más adelante de esto, y el ser humano pues se transforma en algo completamente diferente a nivel de pensamiento. Ven, otros ejemplos más, ven ahí caballos, un rinoceronte lanudo. Este detalle, fíjense que es así como muy impresionante. Vean este caballo. Si ustedes han dibujado caballos en algún momento o han visto, anatómicamente este animalito está hecho muy, muy exacto. Vean la zona de la frente, la zona de la nariz, el hocico, la parte esta de del mentón, el maxilar inferior, perdón, la zona, la parte externa del maxilar, el cuello, la crin, acá. Ese es muy, muy naturalista. Los demás también, pero el que más de todos es este. Y hay otros animales también, un rinoceronte lanudo. Aquí atrás, si se fijan, hay otro. Probablemente atrás de esto había un bisonte o un buey. Y así otros más que están atrás. Y, bueno, mancharon el que estaba ahí. No, lo que están haciendo es simplemente plasmando lo que de manera inmediata necesitan. No es que consideren que están haciendo una redecoración del lugar. Este es bien interesante, los signos ideomórficos. Los signos ideomórficos aparecen también en muchos lugares y no se sabe exactamente qué es. O sea, esto, por ejemplo, puede ser un grupo de hormigas que están llegando, saliendo o entrando a un hormiguero. Pueden ser también, ¿cómo se llama estos? Aves, una migración también, una migración de animales. O sea, no se sabe exactamente qué son. Algunas otras personas me dicen, cuando les pregunto, esa es una persona, ahí están los brazos, la cabeza, el cuerpo, pero realmente, pues no se sabe. Bueno, ¿qué tan? Perdón, aquí hay una pregunta. Dice, ¿se puede decir que eran grandes estos seres? Me imagino que se refiere, Nicole, a las personas que realizaban las figuras. Fíjense que no tan altos como nosotros, un poco más, bueno, nosotros somos pequeños en general aquí en El Sabor, pero entonces, bueno, ¿cómo hicieron eso tan grande y ahí arriba? Primero, las cuevas se van erosionando, o sea, el nivel del suelo probablemente estaba más alto, estaba más arriba. Si no es esa la razón, entonces, porque se han encontrado sí vestigios en otros lugares, es que ocupaban troncos para poder subirse y de esa manera hacer el dibujo acá. Fíjense que otra cosa, que es lo que vuelve así como que muy interesante, raro, extraño esto, es que están en las zonas más profundas de las cuevas. Esto no está enfrente, no está así como yo entro a la cueva y ya lo veo, a no ser que sean abrigos rocosos. Pero en el caso de las cuevas, esos son los lugares más profundos. Y pues ahí no hay luz. ¿Cómo hacían para iluminarse? Pues se han encontrado zonas en las que hay hollín. Es decir, había una fogata que les permitía observar con luz el entorno. Hay otros lugares en los que hay poco vestigio de eso y bueno, ¿cómo hacían para observarlo? Pues lo cierto es pues que tuvieron que usar por fuerza alguna fuente de luz. Y es muy probable que sean fogatas las que hacían. Y para hacerlos arriba, pues dos explicaciones. El fondo ha bajado de nivel, es decir, hace 30.000 años eso puede haber estado más alto. Y segundo, utilizaban a manera de andamios, ramas, troncos para poder subirse y acercarse más a ese espacio donde iban a hacer el dibujo. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a dejar esto de periodo mesolítico para la clase de mañana. Voy a tener la grabación acá por cuestiones de el corte
A ver.